Vamos a ver cómo utilizar esta regla del escalímetro. Vamos a coger, por ejemplo, la primera escala, 1:100, corresponde a cualquier regla como la que tenemos aquí, milimetrada. Entonces ya ponemos aquí, lo escribimos así, y ponemos aquí de 0 a 10. Sabemos que 1 centímetro corresponde a 100 centímetros. Entonces escribimos escala 1:100. 1 centímetro son 100 centímetros, o sea, 1 centímetro corresponde a 1 metro en la realidad, ¿no? Pues esto es el tamaño del dibujo. 1 centímetro en el dibujo corresponde a 1 metro en el tamaño real, ¿no? Bueno, si cogemos la siguiente escala, 1/200, la buscamos aquí, en el mismo, en azul, pues vemos que aquí tenemos 10 metros, en realidad son lo que antes eran aquí 5 centímetros, ¿no? Bueno, pues estamos en la escala, estos serían 10 metros, ¿no? Por lo tanto 1 metro, 2 metros, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos que en la escala 1/200, pues ya nos lo dice 1 centímetro en el dibujo, 200 centímetros en la realidad, o sea 2 metros, ¿no? Y por tanto, lo escribimos aquí, 1 centímetro corresponde a 2 metros, ¿vale? Y si cogemos 5 centímetros, pues 5 centímetros corresponderán a 10 metros, ¿no? Entonces sabemos que esta medida, por eso esto mide 5 centímetros, ya que esto eran 5 centímetros, ¿no? Era lo que teníamos escala 1:100, ¿no? Bueno, si cogemos la siguiente medida, tenemos 1/250. Bueno, entonces cogemos aquí 1/250, lo escribimos primero, 1 centímetro. 1 centímetro corresponde a 250 centímetros, y si lo ponemos en metros, nos interesa coger 4 centímetros, corresponde a 10 metros, ¿no? Ya que esto sería 2,5 metros, etcétera, ¿vale? Entonces, 4 centímetros corresponde a 10 metros. Entonces ya venimos aquí, cogemos la escala 1/250 y cogemos aquí por el punto 4 a 4 centímetros, como decíamos, ¿no? Como tenemos aquí, 4 centímetros correspondía realmente 1/250 a los 10 metros, ¿no? Por proporcionalidad sabemos que, según tenemos aquí, si uno es 250 centímetros, pues 2 era 500, 3 750, etcétera, ¿no? Bueno, pues por el punto 4 ya tenemos aquí que estos serán los 10 metros a escala 1/250, ¿no? Hagamos ahora la siguiente escala. Estamos trabajando solo con el escalímetro, ¿no? La siguiente será 1/300, la tenemos aquí en amarillo también. Y tenemos 1 centímetro corresponde a 300 centímetros, ¿no? Entonces, si 1 centímetro corresponde a 300, x corresponderá a 10 en la realidad, ¿no? Entonces hacemos esto, x es igual a 10 partido por 3, que es 3,33 periódico decimal puro, ¿no? Bueno, pues cogemos aquí la escala 1:100, 3,33, y bajamos por aquí, estos serán los 10 metros de a escala 1/300, como decíamos, 1/300, ¿no? Entonces venimos aquí a escala 1/300, aquí tenemos ya los 10, ¿no? Bueno, los 4 los pusimos aquí y esto lo ponemos aquí. O sea, a 3,3 centímetros, ya que decíamos que 3,3 centímetros, que 1 centímetro eran 3 metros y, por tanto, la longitud correspondiente a esta era la que nos daba aquí los 10 metros, ¿no? Bueno, cogemos la siguiente, 1/400, a ver dónde lo tenemos. Aquí, 1/400. Bueno, ya lo escribimos. 1 es a 400, como x es a 1000, ¿no? Centímetros, ¿no? Bueno, pues x será igual a 1000 partido 400, que esto es 10 entre 4 es 2,5. Bueno, pues cogemos aquí 2,5 centímetros, 2,5, aquí lo tenemos, y será lo que corresponde aquí a esta escala. Estamos ahora a 1/400, ¿no? Estos serán 10 metros a escala 1/400, ¿no? Bueno, seguimos, tenemos esa escala,
recordamos, a ver, estamos a escala 1,400, hemos pasado por 2,5 y ahí tenemos los 10 metros. Verificamos que efectivamente a escala 1,400 tenemos esa medida y efectivamente aquí tenemos los 10 metros a 2,5 de esto. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente, sería por ejemplo 1 partido 500, también la tenemos en el escalímetro. Entonces, 1 centímetro corresponde a 500 centímetros, ¿no? Y por tanto, 2 centímetros serán 1000, o sea, 10 metros. 2 centímetros son 10 metros. Entonces ya cogemos aquí los 2 centímetros y sabemos que esto corresponde aquí a 10 metros. Entonces tenemos que esto mide 10 metros a esta escala. Por lo tanto, ya podemos venir aquí a escala 1,500 y tenemos que efectivamente los 10 metros es esta distancia, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Aquí acaban las 6 medidas del escalímetro, se acabó. Y ahora tendremos que hacerlo todo manualmente. Entonces, pensemos en alguna más. Si cogemos, por ejemplo, una partido 1000, bueno, pues 1 centímetro corresponde a 1000 centímetros. 1000 centímetros, ¿no? Y, por tanto, son 10 metros, ¿no? O sea, 1 centímetro corresponde a 10 metros, ¿no? Entonces ya sabemos que si bajamos por aquí, por el centímetro 1, y traemos aquí el centímetro, pues este centímetro en realidad son 10 metros a escala 1.000, ¿no? Si ahora, por ejemplo, cogemos escala 1,5000, 1,5000, pues tenemos 1 centímetro corresponde a 5000 centímetros y por tanto son 50 metros, ¿no? O sea que 2 centímetros serán 100 metros, ¿no? 2 centímetros, 100 metros, ¿no? Vale. Sí, 2 centímetros, 100 metros. Bueno, podemos hacer también la regla de 3 si queremos. Si 1 centímetro es 5000, pues podemos escribir, si 1 es 5000, pues X será 1000, que es lo que nos interesa, 1000 centímetros, que son 10 metros, ¿no? Y entonces 1000 dividido entre 5000, pues es 0,2 centímetros, que son 2 milímetros, ¿no? Entonces ya podemos coger aquí 2 milímetros, y sabemos que estos 2 milímetros son los 10 metros a escala 1 partido 5000, ¿no? O sea que cogemos aquí los 2 milímetros en escala 1,100 y tenemos entonces ya ahí los 10 metros a escala 1,5000, ¿no? Cojamos ahora, por ejemplo, la escala 1,10.000. 1,10.000. Bueno, pues si 1 centímetro corresponde a 10.000 centímetros, pues tenemos que 10.000 centímetros son 100 metros, ¿no? O sea que podemos hacer la división. Entonces tenemos, si 1 centímetro son 10.000 centímetros, X centímetros, la regla de 3 serán 1000 centímetros, o sea, 10 metros. Entonces calculamos X para saber cuánto valdría X en el dibujo. Entonces tenemos X será igual a, pues 1000 partido 10.000, X igual a 1000 partido por 10.000, ¿no? Y esto es 0,1 centímetros, ¿no? Vale, o sea, 1 milímetro, ¿no? Entonces ya podemos coger de ese, aquí teníamos que estos 10 metros eran 2 milímetros y ahora tenemos que los 10 metros pues son 1 milímetro, la mitad del anterior, o sea, un solo milímetro. Podemos coger aquí el milímetro y ya sabemos que es en realidad la medida que estábamos buscando, ¿no? A 1 a 10.000. Podemos siempre hacer la regla de 3, pues por ejemplo, si en el dibujo es 1 centímetro, ¿no? Y corresponde en la realidad a 10.000 centímetros, que es la escala, pues en el dibujo aquí tenemos X, queremos saber cuánto es en el dibujo, X centímetros, que corresponde a 1000 centímetros, que son en realidad 10 metros, ¿no? Con lo cual, si hacemos esta regla de 3, pasamos esto para aquí y tenemos 1000 entre 10.000 y es lo que nos da ahí 0,1 centímetros, o sea, 1 milímetro, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si ahora variamos y en vez de coger
escalas con segmentos tan pequeños cogemos 1 partido 10, ¿no? Bueno, pues 1 centímetro corresponde a 10 centímetros. 10 centímetros corresponden a 100, ¿no? 100 corresponden a 1000, ¿no? Y podríamos hacer también la regla de 3. 1 centímetro es a 10 centímetros, como x es a 1000 centímetros, o sea, 10 metros, ¿no? Y esto pues nos daría que efectivamente sería 1 metro. O sea que tendría las 10 unidades aquí que correspondería a estos centímetros, aquí tendríamos 1 metro. O sea, esta longitud correspondería a 1 metro a esta escala, ¿no? Vale. Ya que si dividimos 1000 centímetros entre 10 centímetros, pues realmente nos daría 1000 centímetros entre 10, pues nos quedarían 100 centímetros, que es 1 metro, ¿no? Bueno, lógicamente por la mitad tendríamos 0,5 metros, etcétera, ¿no? Bueno, vamos por último a coger la mitad de esta y ya concluimos, ya que no nos cabe más tampoco. Entonces, si queremos hacer escala 1,5, por ejemplo, pues sería la mitad de esto. Con lo cual, los 10, aquí tendríamos 1 metro, pues en realidad aquí, por ejemplo, si cogemos, vamos a hacer la regla de 3 para ir sobre seguro. Entonces, si 1 centímetro corresponde a 5 centímetros, pues por ejemplo 2 centímetros corresponderá a 10 centímetros, ¿no? Entonces ya sabemos que 2 centímetros, cogemos aquí los 2, corresponden en realidad a 10 centímetros, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de calcular las escalas y vemos que aquí el escalímetro nos facilita ya, incluso nos facilita las dimensiones, porque por ejemplo, aquí cuando vemos escala 1,300, que esto es los 10 metros, pues ya nos hace aquí las 10 divisiones, 2, 4, 6, 8, 10, con lo cual tendríamos que esto nos valdría como contraescala, aunque la contraescala se pone del 0 hacia atrás, pero bueno, las 10 divisiones las tenemos aquí también, en cada uno de ellos, ¿no? Y la contraescala no es más que eso, que dividir cada 10 unidades, o otras veces la unidad, o otras veces las centenas, o lo que sea, en 10 partes, ¿no? Siempre hacer una división en 10 partes, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de utilizar el escalímetro. Y solo decir que no tenemos que hacer cálculo ninguno. Cuando utilizamos el escalímetro, lo único que hay que hacer es ir marcando las medidas. Entonces, si estoy a escala, por ejemplo, 1,300, pues ya sé que, por ejemplo, estos son 22 metros, por poner un ejemplo, porque ya me lo marca aquí, ¿no? Ya me lo marca aquí directamente, ¿no? Y lo mismo con todo. Si cojo, por ejemplo, escala 1,500, pues ya me está diciendo que aquí tengo 10 metros, que aquí tengo, por ejemplo, 15, 20, 25, 30, etcétera. O sea que estos serían 30 metros a escala 1,500, ¿no? O que, por ejemplo, a escala 1,200, pues tenemos que esta medida pues serían 11, 12, 13 metros, 14 metros, 15 metros. O sea que en realidad cuando tenemos el escalímetro no tenemos que calcular nada porque ya nos va indicando ahí todas las medidas que vamos haciendo, ¿no? Bueno, es algo lioso, hay que estar trabajando con números, pero si directamente utilizamos esta regla no vamos a tener problema ninguno, ¿no?